Dicen que hubo un tiempo en que los dioses aún caminaban entre los hombres. Zeus, el padre de todos, quiso descubrir dónde estaba el centro del mundo, el punto donde el cielo y la tierra se tocaban. Lanzó dos águilas desde los confines opuestos del universo, una desde Oriente y otra desde Occidente. Volaron durante días sobre mares, montañas y desiertos, hasta encontrarse en un mismo lugar, entre las montañas del Parnaso. Allí, donde las águilas se cruzaron, Zeus clavó una piedra sagrada, el ópalos, el ombligo del mundo, y en ese punto, donde la tierra respiraba fuego y misterio, los hombres levantaron un templo en honor a Apolo, el dios de la luz, de la razón y del destino. Pero Delfos no era un lugar cualquiera. Decían que bajo sus cimientos dormía una fuerza más antigua que los dioses, un aliento que ascendía desde las entrañas del mundo y que a veces hacía enloquecer a los mortales. El aire olía a azufre y eternidad, y así, en el corazón de Grecia, nació el templo donde los dioses hablarían con los hombres. Antes de Apolo, antes de que los hombres encendieran sus templos, el valle Delfos pertenecía a la oscuridad. En lo más profundo de la montaña vivía Pitón, una serpiente gigantesca nacida del barro de la tierra. Su aliento era veneno y su cuerpo una frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los antiguos decían que aquel lugar era un portal, donde los vapores del inframundo ascendían trayendo sueños, visiones y locura. Pero un día, el joven Apolo, dios del sol, la armonía y la profecía, llegó desde el norte empuñando su arco de oro. El aire se llenó de luz, Pitón rugió desde su cueva, y la montaña entera tembló bajo su furia. Las flechas de Apolo silbaron una tras otra, hasta que la bestia cayó, ardiendo bajo el fuego sagrado del dios. El humo ascendió al cielo como una ofrenda, y allí, sobre las ruinas del monstruo, Apolo levantó su templo. Un lugar donde los hombres podían oír la voz divina, pero a un precio. Debían soportar el peso de la verdad. Nadie entraba al templo de Apolo sin purificarse antes. Los peregrinos llegaban desde los rincones más lejanos del mundo, cruzando montañas y desiertos, buscando algo que ni siquiera sabían nombrar, una respuesta. En el corazón del templo, sobre un abismo invisible, se sentaba la Pita, la sacerdotisa elegida para hablar en nombre del dios. Antes de cada profecía, inhalaba los vapores que ascendían desde las entrañas de la tierra. Su cuerpo temblaba, sus ojos se perdían en la nada, y de su boca brotaban palabras imposibles de entender. Los sacerdotes las escuchaban con temor, escribiendo cada sílaba sobre tablillas de cera, traduciendo aquel caos en versos sagrados. Nadie sabía si la voz que hablaba era la suya o la del propio Apolo. A veces, la Pita lloraba, otras se reía, pero todos los que la oyeron salieron del templo transformados, porque en Delfos no se buscaban certezas, se buscaba el sentido del destino. En Delfos no se escuchaban respuestas, se escuchaban ecos. Los reyes llegaban con orgullo, los filósofos con preguntas, los guerreros con miedo. Todos entraban siendo hombres y salían diferentes. Un día, un joven ateniense preguntó al oráculo: ¿quién es el más sabio entre los hombres? La Pita cerró los ojos, inhaló los vapores de la tierra, y su voz tembló como una llama. Ningún hombre es más sabio que Sócrates. Aquellas palabras viajaron por toda Grecia, hasta llegar a los oídos del propio filósofo. Sócrates, confundido, dijo: si el dios me llama sabio, es porque sabe que no sé nada. Y así, de la voz del oráculo, nació una de las verdades más profundas del pensamiento humano. La sabiduría comienza cuando termina la certeza. Desde entonces, reyes, soldados y poetas buscaron en Delfos no el futuro, sino la razón para seguir adelante. En el templo de Apolo, la verdad nunca se ofrecía, se insinuaba. Los hombres llegaban buscando certezas, y el dios les devolvía preguntas. Entre ellos vino Creso, rey de Lidia, el hombre más rico del mundo antiguo. Quería saber si debía atacar al imperio persa. La Pita inhaló los vapores sagrados y respondió con voz quebrada: si cruzas el río, destruirás un gran imperio. Creso sonrió
creyendo haber recibido la bendición de los dioses, reunió sus ejércitos, cruzó el río Galis y destruyó su propio reino. Cuando las noticias de su derrota llegaron a Delfos, los sacerdotes guardaron silencio. El oráculo no había mentido. En Delfos, las palabras no eran promesas, eran espejos, porque el destino, cuando se mira de frente, siempre devuelve la imagen del hombre que lo busca. Antes de que cualquier palabra fuera escuchada, antes de que el dios hablara, el alma debía purificarse. Los peregrinos llegaban cubiertos de polvo y esperanza, dejaban sus sandalias al pie del monte Parnaso y subían descalzos hacia el santuario. En el camino se detenían en el manantial Castalia, donde el agua nacía fría entre las rocas. Allí lavaban sus manos, sus rostros, y por un instante creían lavar también sus culpas. El sonido del agua mezclado con el viento formaban un canto antiguo, como si el monte respirara. Solo entonces podían entrar al templo. El aire olía a incienso, a aceite y a piedra. Las columnas doradas reflejaban la luz del sol y los muros brillaban con ofrendas traídas de todos los rincones de Grecia. Cofres de oro, estatuas, armas, vasijas, poemas grabados en mármol. Pero nada de eso tenía valor ante los ojos del dios. En Delfos, la pureza no se medía en riquezas, sino en el silencio del corazón. El tiempo pasó, y los muros de Delfos comenzaron a agrietarse. Los tesoros desaparecieron, los peregrinos dejaron de venir, y el eco del oráculo se apagó entre las columnas. Los nuevos reyes ya no buscaban profecías, sino que buscaban poder. Y los nuevos dioses hablaban desde otros templos. El fuego sagrado de Apolo se extinguió lentamente, hasta quedar solo el humo del recuerdo. Dicen que en los últimos días, un emisario del emperador Adriano preguntó a la Pita por qué el oráculo ya no hablaba. La sacerdotisa miró al vacío, con los ojos velados por la edad, y respondió con voz quebrada: «Mi casa se derrumba, y el dios ha partido». Nadie volvió a oír la voz de Apolo, pero algunos dicen que en las noches sin luna, cuando el viento sopla entre las ruinas, el templo aún respira, y una voz susurra, muy lejos, entre el mármol roto, la frase que escribió en Delfos Sócrates: «Conócete a ti mismo». Hoy, las ruinas de Delfos aún descansan sobre las laderas del monte Parnaso. El viento acaricia las piedras rotas, y el sol se refleja en lo que queda de sus columnas. Miles de años han pasado, pero el silencio que habita allí no es vacío, es memoria. En Delfos no solo se hablaba con los dioses, se aprendía a escuchar el alma. Aquellos que buscaban respuestas encontraron preguntas, y aquellos que temían su destino descubrieron que el destino siempre había estado dentro de ellos. La piedra Ompalos sigue allí, el ombligo del mundo, recordando que el centro del universo no está en los cielos, sino en el hombre. Y mientras el tiempo siga fluyendo como el agua de Castalia, Delfos vivirá, no como un templo, sino como un espejo. Un lugar que nos recuerda que todo lo que buscamos afuera siempre ha estado dentro.